Buenas tardes, bienvenidos en esta tarde a su programa Involúcrate. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco sintonizarnos el día de hoy. Como cada martes y jueves y hoy miércoles tenemos un programa especial, ya que el tema que vamos a tocar nos va a ayudar y nos va a abonar mucho a la democracia en estas épocas que tanto estamos pues un poquito perdidos y estamos un poquito confundidos en cuestión de criterios. El día de hoy vamos a estar con el licenciado Epifanio Laniz, vocal secretario del distrito número 11 del INE en Guadalupe, Nuevo León. Bienvenido, licenciado Epifanio. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. La verdad es que muy complacido. La idea es mantener en esta línea de difusión los diferentes programas y tareas que tiene a su cargo el instituto, precisamente como etapas preparatorias para la próxima jornada electoral que se celebrará el próximo 6 de junio del año en curso. Perfecto, licenciado, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Soy Israel Alonso y estamos aquí directamente en vivo, directamente en Facebook. Estamos con Facebook Live, Radio UPG, nos pueden sintonizar ustedes en nuestra página. Radio UPG, estamos en vivo, lo comparte con todas las demás personas. Igualmente en YouTube como Radio UPG y en Twitter como Radio UPG Oficial, en Instagram como Radio UPG Oficial. Pueden también entrar ustedes directamente a internet en www.upg.mx en la sección del radio de nuestra universidad. Ahí estamos completamente en vivo. Tenemos teléfonos en cabina por si ustedes nos quieren llamar para que vean para que nos puedan contactar, dudas, preguntas, cualquier información o algo que quieran aportar al tema que se menciona. Nos pueden marcar en vivo al 81 86 03 36 02 y al 81 86 03 36 03. Agradeciendo al contador público Fernando Garza, rector de la universidad, que nos permite este espacio, y al licenciado Enrique Sánchez, director de la cabina de radio, quien nos permite esta transmisión y llegar hasta todos ustedes. Y vamos a ver el día de hoy sobre temas electorales. Vamos a ver sobre dos temas, licenciado Epifanio, que vienen siendo, el primero es hablar sobre el voto, este modelo para votación de las personas en prisión preventiva. Así es. Y el otro tema que me decía era acciones afirmativas. las acciones afirmativas. Muy bien, son temas demasiado interesantes. Vamos a compartir en nuestras redes de una vez para que estén las personas sintonizándonos y para que las personas que están siguiéndonos en Facebook en vivo pues vayan compartiendo esta información y vaya llegando a más personas. Vamos a leer aquí sus saludos al aire. Licenciado Epifanio, se habla sobre lo que viene siendo el voto de las personas en prisión preventiva. Uh-huh. Se ha considerado hasta ahorita que las personas cuando caen en una cárcel pierden sus derechos políticos ciudadanos. Uh-huh. ¿Qué resolución tomó el tribunal? ¿Qué criterio tomó el tribunal en esta ocasión? Primero quisiera darles un antecedente. Desde la confección del padrón y la lista nominal, toda aquella persona, por eso el hecho de que se le dicte un auto de formal prisión, en ese momento pierde sus derechos político-electorales. Es decir, si está sujeto a proceso, la institución, producto de las notificaciones que nos realiza el Poder Judicial, ya sea del Fuero Común o el Fuero Federal, procedemos a la baja del padrón electoral y de la lista nominal de ese ciudadano. Sin embargo, en este tema de respetar el principio de presunción de inocencia y el tema de derechos humanos, hubo una promoción de un recurso por parte de unos ciudadanos, si no estoy equivocado, de origen de Chiapas, en el que piden la protección del Tribunal Electoral porque ellos se encontraban efectivamente como medida cautelar en prisión preventiva, sujetos de un proceso en prisión preventiva, pero que no tenían hasta ese momento una sentencia condenatoria. ¿A qué me refiero? A que no hay una sentencia que se establezca la responsabilidad de las personas y que pues bueno, tengan la obligación de permanecer recluidos. En ese sentido fue que el tribunal ordena al Instituto Nacional Electoral que para efectos del 2021 realice una prueba piloto para poder implementar el voto en aquellos centros federales de readaptación social, específicamente del segmento de personas que se encuentran en prisión preventiva. Es decir, si no has recibido tú una sentencia condenatoria, tienes entonces a salvo todavía tus derechos político-electorales y tienes el derecho entonces de votar. De tal manera que el tribunal ordena que para el 2024 todos aquellos que se encuentran en este supuesto y que se encuentren recluidos por esa medida cautelar en los 17 centros federales que en este momento operan, puedan entonces votar en esos centros federales. Bien, ahora la prueba piloto solamente se va a aplicar en el 2021 en 5 centros federales.
Y es un centro federal en cada una de las circunscripciones plurinominales en las que se divide el país, una por circunscripción. De tal manera que, si no estoy equivocado, se va a instalar o se va a implementar este voto en prisión preventiva en el Ceferezo de Guanajuato, uno de Chiapas, Morelos, Michoacán y Sonora. Es una prueba piloto. Y estamos hablando más o menos de un universo de alrededor de 2.200 personas que se encuentran con esta medida cautelar, que no se les ha dictado sentencia condenatoria. Ya se realizó, desde luego, toda una tarea previa. Hay un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, entre el Instituto y la Secretaría, para poder revisar toda la parte operativa de esta prueba piloto que se va a desarrollar, no el 6 de junio, Esto es importante. Importante. Es una modalidad de voto anticipado. Anticipado. Las mesas que se van a instalar al interior de los centros federales se van a instalar entre el 17 y el 19 de mayo, de acuerdo a la capacidad o a la demanda que se tenga. ¿A qué me refiero? Primero, en este convenio con la Secretaría de Seguridad Pública se va a analizar estos 5 centros federales que ya te mencioné, para revisar cuántas personas hay al interior en esta situación jurídica. Y también tenemos que apelar a la voluntad de la propia persona, es decir, a ver, es tu deseo votar, tienes que ser para votar, estuviste vigente en su momento, y que solicite la inclusión en un listado nominal especial que se va a generar para este caso. Muy bien. De tal forma que yo te tengo que sacar del listado nominal de origen, de acuerdo a tu domicilio, para poder incluirte en un listado nominal especial, pero que haya una manifestación expresa de parte de la persona que está recluida. Para esto ya hay un trabajo que se está desarrollando, donde ya se le entregó la información a las personas que están recluidas, que se encuentran en esta situación, que manifiesten por escrito la solicitud de incluirlos en ese listado nominal. De hecho, ya están por salir el listado nominal, ya los lineamientos fueron emitidos recientemente, para que vayan cumpliéndose estas etapas operativas, de tal forma, reitero, que entre el 17 y el 19 de mayo se esté desarrollando un voto anticipado de estos centros federales. Ahora, ¿cuál es la parte medular? Pues bueno, que en este tema de derechos humanos, repito, que quienes están recluidos tengan la posibilidad de votar. ¿Por quién van a votar? Solamente por diputados de mayoría relativa y por representación proporcional. En algún otro programa me hacían una pregunta de, bueno, ¿y cómo van a impactar estos votos? Y yo daba un ejemplo. Vamos a pensar que el Centro Federal de Guanajuato tiene 2 personas del estado de Nuevo León de origen. Ellos solicitan su inscripción en este listado nominal especial, votan entre el 17 y 19 de mayo, una vez instalada esa casilla especial, digámoslo así. El voto va a realizarse bajo la modalidad que tú ya conoces, en una casilla con una mesa receptora de votación. Los ciudadanos que van a recibir la votación, déjame decirte que son de los que van a salir de la primera y segunda etapa de capacitación. A ellos se les va a capacitar para que vayan a los centros federales con la coordinación de la Junta Local de que se trate, para poder, en un horario de 9 a 17 horas, de 9 a 5 de la tarde, se instale la casilla, se reciba la votación, se haga el escrutinio y cómputo, y los sobres donde se depositen estos votos los va a tener provisionalmente la Junta Local, ya sea la de Sonora, Guanajuato, Michoacán, Morelos o Chiapas, ¿sí? Para que estos, una vez que los acopien, los distribuyan a las entidades federativas competentes de donde es originario el voto. Entonces, te digo, toda una logística la que se va a instrumentar. Cuando el elector vote en la casilla electoral, la va a introducir a un sobre para mantener la secrecía. Se la entrega a la mesa que va a coordinar la votación. Esta la mete en otro sobre que se va a sellar precisamente para que se haga la distribución a la entidad federativa de que se trata. Muy bien, entonces todo un proceso de logística para poder llegar aquí, no es nada más de que vota y ya, ¿verdad? No. Fíjate que también hay un aspecto interesante, que de la selección de los 5 centros federales, hay uno femenil que me parece que es el de Morelos, precisamente para cuidar esa parte de la equidad. Es estrictamente femenil, es el de Morelos, y es de tal forma que una vez que ya se cierra la votación el 19 de mayo, se concentren los votos o se distribuyan a cada uno de los 32 consejos locales competentes. Los consejos, el día de la elección, el 6 de junio, el día de la jornada electoral, tendrán que hacer en las 32 sedes de los consejos
que realizar el escrutinio y cómputo de esos votos, para poder que una vez que se levanten las actas correspondientes, enviarlas a los consejos distritales que correspondan, para que impacten la votación de su distrito, que tendrá que verse esto en los cómputos distritales. Es decir, ya toda la logística, todo el calendario ya está armado. Me parece que es un paso importante de parte de la institución. Desde luego tiene que ver con un mandato del Tribunal Electoral, pero creo que, como ya comentábamos fuera de cabina, maestro, me parece que el derecho, sobre todo el derecho electoral, va evolucionando, y en tratándose de derechos humanos, pues se trata también de que sea la protección más amplia, atendiendo ese principio de protección, digo, de presunción de inocencia del que hablábamos. Y bueno, va a ser una prueba piloto, va a ser importante analizar sus resultados, porque en el 2024, cuando toquen las presidenciales, pues ya, repito, tendrá que instrumentarse en los 17 centros, o en el número de centros federales que en ese momento operen. Así es. Entonces, de momento es solamente un programa piloto. Así es. El objetivo es llegar en 2024 a cubrir todos los centros federales. Exacto. Y solamente dirigido a personas que tengan esa medida cautelar. Aquel que tenga sentencia condenatoria no tiene a salvo sus derechos políticos. Solamente aquellos que no han tenido una sentencia condenatoria, y que en el proceso, en el tiempo, pues, si no se les ha dictado sentencia, pueden entonces ejercer su derecho de voto. Actualmente, licenciado, hasta antes de este proceso, hasta antes de este procedimiento de 2021, ¿cómo era el procedimiento de las personas cuando eran vinculadas a un proceso? ¿Qué pasaba con ellos? No podían votar. No podían votar. Sí, cuando la autoridad, te decía, cuando el Poder Judicial fuera como no fuera federal, por esos convenios de colaboración que tenemos, nos llegaba la notificación, y previa, desde luego, hay un estudio de cada caso, inclusive visitas domiciliares donde hay duda para poder confirmar la identidad del sujeto. Se procedía a la baja porque hay un expediente documental que así lo avala. Los partidos políticos, a través de la Comisión Nacional de Vigilancia, están involucrados en estos procesos, de tal manera que tenemos el visto bueno procedimental, porque se trata de dar de baja a un ciudadano y estamos en el terreno de protección de derechos políticos. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza de que cuando damos de baja a un registro en el padrón electoral por esta causa, tiene que haber un expediente, es decir, tiene que estar debidamente documentado. Yo te decía que es lo que dice la norma constitucional. Por el solo hecho de dictarte auto formal prisión, me notifican, suspendo derechos y lo doy de baja. Con esta modalidad, con esta resolución del Tribunal Electoral, pues esto quiere decir que ya la baja no es en sentido automático, sino tendremos que revisar cuál es su situación jurídica, y si solamente está en prisión preventiva, no podemos entonces darlo de baja del padrón. Porque en las cárceles hay personas que están sin sentencia todavía. Enfrentando un proceso. Así. Entendemos que desde el punto de vista judicial hay elementos que presumen su responsabilidad, pero en tanto no se emita una sentencia, pues tiene salvo sus derechos. Claro. Así es. Entonces vamos a ir hasta los centros para que ellos manifiesten por escrito que sí quieren inscribirse en ese listado nominal, establecer las condiciones operativas, recibir el voto, enviarlos a las entidades correspondientes, que se haga un escrutinio y cómputo, porque te repito, va a tener efectos vinculantes. O sea, los votos van a contar para la elección de diputados. O sea, cuando hablamos de prueba piloto, hablamos de que es una prueba piloto porque no se está haciendo en los 17 centros, solamente en 5. Pero los efectos son vinculantes, se van a reflejar en los resultados de la próxima elección a nivel federal. Solamente se va a poner a prueba lo que es el procedimiento y el mecanismo. Así es. Así es. La validez sigue siendo la misma. Es válido, el voto va a ser válido y va a impactar en las actas. Actualmente, licenciado, ¿qué pasa con las personas que acaban de salir de la cárcel, por ejemplo? ¿Pueden votar, no pueden votar? ¿Qué pasa cuando alguien ya purgó su condena? Tiene que demostrar que ya comprobó la pena, porque puede tener algún documento emitido por la institución penitenciaria donde ya dice ya purgaste la pena. Se acerca al módulo, comprueba. ¿Debe acercarse al módulo? Debe acercarse al módulo, okay, con esa carga documental de que ya él ya comprobó su pena, y digamos que es una nueva inscripción, por así decirlo, en el padrón electoral. Es decir, se va a rehabilitar sus derechos, solicita su actualización para que pueda ser incluido en el padrón electoral, y se le expide una nueva credencial para votar, porque tiene ese derecho. Claro. Pero tiene que, repito, que comprobar, porque si yo me meto al sistema y lo encuentro suspendido sus derechos porque estuvo enfrentando un proceso de orden criminal
y resulta que así aparece en mi base de datos, bueno, él tiene que tener o una sentencia absolutoria en caso de que haya sido el caso, o bien un documento donde la autoridad penitenciaria me dice que ya tumbó la pena. Si no lo hace, no se puede, no se inscribe. No se hace en automático. No es en automático. Acuérdate que nosotros como autoridad administrativa tenemos una ventanilla de servicio. El que se acerca, pues lo atendemos, y si es un caso especial como esto, pues claro, lo acompañamos, le damos la asesoría correspondiente para que su registro pueda incorporarse al padrón y que pueda obtener finalmente la credencial para votar. No se nos olvide que no solamente tiene esa que no solamente se usa para votar, hay que recordar que es un medio de identificación muy aceptado en el medio mexicano, y que pues la gente también se acerca con ese doble propósito para poder tener un documento de identidad. Sí, porque nos ha tocado ver, ya que tenemos experiencia en esto, cuando el día de la elección que salimos a campo a verificar cómo está el proceso, nos ha tocado ver gente que dice, pero es que aquí está mi credencial y aquí me conocen los de la colonia, pero no estoy en la lista. Sí. ¿Por qué se dan esos casos? Por lo que te comento, puede ser este caso. Nosotros manejamos, por ejemplo, las casillas especiales que se van a instalar, un famoso libro negro, donde puede llegar una persona que efectivamente ellos enfrentaron un proceso de orden judicial, compurgaron la pena, mantuvieron su credencial para votar, pero esa credencial ya no está vigente porque lo tumbamos del padrón y la lista nominal. Entonces ellos desconocen que tienen que regresar al módulo para rehabilitar sus derechos y que se les vuelva a emitir un nuevo documento, porque ese documento pues ya no tiene finalmente validez. Nosotros tenemos un listado ya sea digital o impreso, donde podemos comprobar que efectivamente se trata de gente que se le suspendió sus derechos y que la carga de volver a hacer el trámite es del propio ciudadano. Claro, perfecto. ¿Y qué pasa, licenciado, en el orden inverso? O cuando son sentenciados. Son detenidos, son sentenciados. ¿El tribunal envía el oficio? ¿Cómo se hace? ¿El INE cómo se da cuenta que esa persona acaba de ser sentenciada? Por las notificaciones que nos hace el Poder Judicial. Todos los juzgados del Fuero Común, del Fuero Federal, nos envían no solo los autos de formal prisión, sino las sentencias condenatorias, para poder que nosotros impactemos a nuestros registros en el padrón y en la lista nominal. Los damos de baja, es el expediente, se forma el expediente, es la prueba documental básica para poder comprobarle al ciudadano de que nosotros lo dimos de baja porque hubo una resolución de un tribunal competente o de un juzgado competente. Perfecto, licenciado, pues muchas gracias. Seguimos aquí en transmisión. Hay preguntas ya en vivo, aquí nos saludan, ya nos mandan saludos Julie, ahí compañera de nosotros. Dice saludos al licenciado Alanis. Y aquí nos manda por aquí, hay dos comentarios del público. Preguntan, se supone que al estar en proceso, pero las elecciones son el mismo día de su condena, ¿puede votar? O si le pedimos a la persona que nos desglose mejor ahí pensando, no sé si está en un caso hipotético que esa fecha se emita la sentencia condenatoria. Pues para cuando él votó, porque es voto anticipado en mayo, no la tenía, entonces tenía salvo sus derechos. Es una cuestión del tiempo. Él votó y ese voto va a impactar, es vinculante. Porque hasta ese momento, si hasta ese entonces él no estaba condenado, y así está el plazo establecido, él tenía en ese momento protegido sus derechos. Si el día 6 se emite la sentencia condenatoria, pues se va a mandar al INE, y el INE de que se dé cuenta, pues el voto ya fue ejercido. Pero si estamos hablando que entre el 17 y el 19 de mayo se ejerció el voto, hasta ese entonces no tenía el conocimiento de la sentencia condenatoria, por lo tanto podía votar. Perfecto. Hay que ver eso de los tiempos. Sí, exactamente, ¿no? Porque ahí entra el principio del derecho y entra el principio de todo, ¿verdad? Así es. Tiene que ver con la prescripción, tiene que ver con todo ese tema, ¿no? El tiempo. Perfecto. Licenciado, aquí tenemos una pregunta más. Dice, ¿los presos en el extranjero podrán votar? Me imagino que los presos mexicanos o algún mexicano que esté preso en el extranjero. Para el 21, yo ya señalé que solamente es una prueba piloto en 5 ceferesos del país. Si está en el extranjero, no. Ya para el 24, bueno, pues recojo esta inquietud porque todo este tipo de inquietudes seguramente se van a analizar para el 2024 y ya el Tribunal Electoral o el propio instituto deberá establecer, si no es que se emite la Cámara de Diputados alguna reglamentación en ese sentido, para saber si es solamente en territorio mexicano o se puede desde el extranjero emitir este derecho. Ahí vamos a depender de la norma que en su momento esté vigente. Claro, y tiene que ver también ya los acuerdos internacionales. Sí. Tiene que ver también el reglamento interno de la prisión de aquel lado. Sí, porque tiene que ver la territorialidad también. Territorialidad. Sí, así es. Sí, porque tiene mucho que ver, pues eso, ¿no? Para ver primeramente si pueden o no pueden votar.
porque ya están en otro país, Así bajo es. otras normas, bajo otros reglamentos. Así es. Yo creo que está vinculado el comentario porque cada 6 años, porque solamente en este momento a nivel federal se puede votar por la figura de presidente de la República, y en el 24 se estará haciendo este ejercicio, el voto de mexicanos en el extranjero, que ya desde hace varios procesos se ha instrumentado. Yo creo que va vinculado por ahí. Bueno, si son residentes que tengan a salvo sus derechos civiles, pues lo pueden ejercer. Pero si ya está en una situación jurídica distinta, yo insisto, tendremos que ver qué regulación existe en su momento. Perfecto. Licenciado, ¿nos puede comentar y cómo sería, por ejemplo, la información de los partidos políticos? ¿Cómo hacen campaña ahí o cómo se entera la persona que está en prisión? Ya, sí, mira, dentro de este convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto, desde luego que hubo una elaboración de material didáctico para que las personas en prisión preventiva conocieran las opciones políticas, las plataformas, etcétera. Sí, estas tareas se están realizando precisamente ya en estas semanas, porque la persona va a decir, bueno, ¿cómo voy a votar? ¿Hacia dónde va orientada mi votación? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué plataformas existen? Etcétera. Hay material que en su momento, antes del ejercicio del voto, se va a distribuir en los 5 centros federales para que las personas que se encuentran en esta situación y solicitaron su inclusión en lista nominal, pues tengan información oportuna para saber con toda reflexión por quién votar. Claro, de las opciones que tienen a su Así es. Va a llegar información directamente a este universo de personas. ¿Sabes si se ha hablado sobre las cárceles estatales? Solamente ahorita estamos hablando de una prueba piloto que va a impactar en la elección federal. No dudo que este ejercicio después pueda ser retomado a nivel de los organismos públicos electorales locales, no lo dudo. Recuerda que a veces hay una experiencia federal y inmediatamente se retoma a nivel electoral local. Con seguridad va a tener un impacto, pero pues esto, repito, va a depender también del resultado y del análisis que se haga de esta prueba piloto. Muy bien, y referente, ¿nos puede confirmar nuevamente quiénes estarían en el momento de la votación de la instalación de la casilla? Te decía que van a estar ciudadanos que fueron capacitados en la primera y segunda etapa de capacitación, seleccionados. Ahí nada más va a haber un cambio, porque si no estoy equivocado, la mesa federal que se va a establecer, en este caso vamos a dar el caso nuevo, que es una elección concurrente, es presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y 3 suplentes generales, ¿verdad? En el caso de esta creo que es presidente, secretario y 2 escrutadores y 2 suplentes generales. Bien. Pero ellos son ciudadanos los que van a captar, a los que van a instalar la casilla, los que van a recibir la votación, los que van a van a integrar un paquete electoral, se lo van a entregar a la junta local que corresponda en el caso de las 5 juntas locales que ya te mencioné. Ellas van a hacer el acopio y luego hacen la distribución a todo el país. Perfecto, interesante, porque son cosas criterios nuevos que están garantizando el derecho de las personas. Así es. Yo creo que, te insisto, el sistema electoral mexicano ha estado a la vanguardia. Tiene que ver, desde luego, con la participación de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo que queremos es que puedan acceder a este derecho de votar, pues todos aquellos que estén en condiciones legítimas de hacerlo. Claro, licenciado, tenemos otra pregunta. Aquí nos pregunta una persona. Hay un tema que es muy complejo, ¿no? Que siempre se ha hablado, se ha dicho sobre lo que es, pues, la compra del voto. Preguntan cómo influiría el voto de estas personas si las actividades de los políticos, de las plataformas y las opciones están a la población libre. Es decir, que no les beneficia ni les perjudica, y si se puede prestar esto a la compra del voto o fraude, como ya se ha conocido anteriormente. A ver, si está hablando de compra de voto, es decir, que está pausionado el voto, hay que recordar que nosotros somos una autoridad administrativa. Sin embargo, hay instituciones confeccionadas en el sistema electoral mexicano, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no solamente el Foro Federal, sino el Foro Común, a la que si se puede comprobar un hecho de esta naturaleza, que nosotros activemos esta cultura de la denuncia. O sea, el deber de proteger el proceso electoral nos atañe a todos, no nada más a las instituciones. Claro. Si un ciudadano común y corriente se está dando cuenta que se está coaccionando, se está comprando el voto, se está coaccionando la voluntad popular, que haga la denuncia respectiva para que la fiscalía competente pueda revisar el caso y sancionar a aquellos agentes políticos que están actuando de esta manera.
Claro, sería fomentar lo que es la cultura de la denuncia. Sí, la cultura, o sea, yo creo que esto es un involucramiento de muchos actores, sobre todo de los ciudadanos. Me parece que la denuncia, sobre todo con la cuestión de la tecnología, hoy debemos hacer un uso de la tecnología para poder caprichos irregulares y que haya una denuncia de por medio para poder que la fiscalía, ¿qué hace la fiscalía? Pues la fiscalía lo que quiere es buscar junto con la autoridad administrativa es que haya una cancha pareja. Claro. Es decir, que se cumpla la norma y no hay que olvidar que hay una ley general de delitos electorales que tiene sanciones establecidas a nivel federal y a nivel local para aquellas personas que rompan con estas reglas del juego. O sea, la idea es que aquel que vaya a votar, pues vaya libremente y que no haya ninguna coacción de ninguna naturaleza. Claro, perfecto. Sí, es importante ahondar y especificar este tipo de situaciones porque luego a veces piensan que es el INE. Así es. Que no, es que el INE no está haciendo nada, es que el INE no está interviniendo sobre la coacción del voto. Pues es que es la fiscalía, como usted lo acaba Es de la mencionar. fiscalía la que tiene que perseguir el delito una vez que recibe la denuncia y emitir, consignarlos y que se emitan las sanciones correspondientes. Claro, muy bien, licenciado, pues es importante este tema porque estamos ahondando mucho en estos nuevos criterios que nos ayudan a entender, pues, que se debe de hablar sobre la presunción de inocencia sobre todo, Así es. en todos los aspectos, Ujú. protegiendo lo que es el derecho humano. Así es. La Constitución nos habla que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Así es. En este caso es las personas que están en prisión preventiva, pero las personas que están sujetas a un proceso podrán ser candidatos. Ahorita el tribunal solamente se pronunció respecto Al derecho de de votar. votar. De ser votado, sí hay limitantes, es decir, está sujeto a proceso. Ahí tendríamos que ver las resoluciones del tribunal, pero no puede, si está sujeto a proceso no puede ser candidato. Es decir, para votar ya se está estableciendo esta situación. Si está sujeto a proceso, pues ahí no lo sé si algún partido político se puede interesar por postular un candidato que está en duda Claro. su honorabilidad. Es decir, acuérdate que si está sujeto a proceso penal, es porque hay elementos que el juez determina que hay una presunta responsabilidad, pero que tiene que agotarse todo un procedimiento para finalmente confirmar tu responsabilidad. Pero, repito, yo dejaría ahí en la mesa de que no creo que algún partido político pueda postular un candidato en el que esté sujeto a proceso de orden penal. Claro, porque ahí es parte de los requisitos, que para ser candidato hacia cualquier puesto de elección popular, no es solamente el más popular y ya. Así ¿Nos es. puedes decir usted rapidito los criterios, los requisitos más importantes? Claro, mira, hoy en día estaba en el tema del registro de candidaturas, pues es tener que ser para votar, acta de nacimiento, hacer una declaratoria de 3 de 3 de que no ha sido condenado por violencia, el también que no ha sido, comprobar con una carta que no ha habido violencia política contra las mujeres, que medie una solicitud de parte del partido político que te va a registrar, donde cumples con todos los requisitos establecidos en la ley. De acuerdo al cargo, ahí acuérdate que hay una edad mínimo, para el caso de diputado federal de 21 años. 21. Que tu elección haya sido conforme a las normas estatutarias de orden interno del partido político que te postula, y una vez que se cubren esos requisitos, bueno, se presenta ante la autoridad electoral correspondiente, revisa el cumplimiento de requisitos y se toma un acuerdo para dar por registrada la candidatura correspondiente. Claro, todo un proceso, todo un procedimiento, sí. Ya que pues no es nada más así, porque mucha gente piensa que es nada más así. No. Aparte que también nos puede comentar usted sobre lo que tiene que tener un equipo, bueno, alguien que lleve su contabilidad, la fiscalización. Sí, hay que acordarse que ahora cualquier persona, inclusive los candidatos independientes en el que ya se les autorice un registro como candidatos, pues el Instituto Nacional Electoral tiene un área de fiscalización donde se tiene que conocer desde, inclusive siendo precandidato, es decir, los montos que haya invertido el candidato en pre-campaña y en la campaña ya formal constitucional para conocer la licitud en la erogación de los recursos que utilizó para la campaña. Se fiscalizan, se hacen informes mensuales que se tienen que rendir a la autoridad para irle dando un seguimiento a cada candidato, porque en caso de que haya violentado el tema de fiscalización, es decir, que no se pueda comprobar que son de origen lícito, pone inclusive en riesgo no solo la candidatura para iniciar el proceso, sino inclusive si llegase a ganar puede determinar el Consejo que no es procedente
aunque haya ganado, sí violentó un tema de rebase o que se comprueba que los recursos son de origen ilícito, o sea, sí hay riesgo. Entonces, en caso de que pudiese llegar a ganar, como lo comenta usted, pero si dentro del procedimiento del protocolo no lo cumplió como debió haber sido, ¿se le puede retirar? Claro, claro, el instituto puede sancionar que al no cumplir con esta norma establecida en materia de fiscalización, se puede declarar, digamos, desierta la elección porque no ganó, porque paralelamente no cumplió con una norma en materia de fiscalización. Claro, no estaba pues reglamentado, no estaba como elemento competente, ¿verdad? Así es. Como competidor. Y eso es lo que está pasando ahorita, licenciado. Bueno, estamos en un tema polémico actualmente que nos estamos sumergiendo, ¿no? ¿Cómo ve usted lo que opinan de las candidaturas que retiró el INE por asuntos de fiscalización? Pues bueno, la verdad es que, mira, se han comentado mucho el tema. Lo que el instituto tuvo que hacer es cumplir la norma, es decir, si no hay un informe de gastos en precampaña, el instituto lo que hizo es revisar la norma y aplicar la sanción correspondiente. Pero aquí me parece que en un sistema formal como el mexicano, quienes se consideran que son agraviados por una decisión de la autoridad administrativa, pues tienen a su alcance recurrir esta decisión al Tribunal Electoral, que me parece que en todos los casos van a recurrir al Tribunal Electoral. Es decir, ya en esta segunda instancia, bueno, los magistrados tendrán que decidir si la decisión que tomó el instituto es conforme a derecho y si fue conforme a derecho, tendrá que confirmar el acto de la autoridad, o si finalmente considera que los agravios son comprobados, pues tendrá que restituirle ese derecho a la persona que está pidiendo la revisión del caso. Es decir, yo creo que el instituto lo que hizo fue revisar el marco electoral vigente. No se hizo un reporte de gastos, y al no reportarse, pues decidió aplicarle esa sanción máxima, que es no dar por sentada el registro de su candidatura. Entonces, repito, es recurrible esta decisión. El tribunal en los próximos días tendrá que pronunciarse y tiene esas dos decisiones: o confirmar la decisión del INE o restituirle sus derechos, para que entonces pueda proceder a registrarse el caso que corresponda. Claro, como lo mencionó usted, yo creo que es de confirmar y de reafirmar y subrayar esa declaración que acaba, o sea, esa mención que acaba de decir usted. Está el tribunal. Así es. Hay otra instancia. Hay otra instancia. A mí me parece que las instituciones están funcionando. Si alguien considera que la actuación de la autoridad administrativa no está conforme a derecho, pues es recurrible. Y repito, ya una vez que el Tribunal Electoral emita su sentencia, que por cierto son definitivas e inatacables, ahí quedará. Si confirma la decisión del INE, o bien ordena que se restituya ese derecho. La decisión del tribunal es inapelable. Ya no va a la Suprema Corte. No, es la Sala Superior la que tendrá que conocer este caso, y es definitiva e inatacable. Perfecto. Qué buen tema nos acaba de dar, porque buena aclaración, porque en muchas ocasiones a veces hay personas que no saben la diferencia entre tribunal y el INE, por ejemplo. Que el tribunal es el que salvaguarda la Constitución, o el que salvaguarda lo que son las leyes. Así es. Y el INE solamente las ejecuta. Así es una autoridad administrativa, hay un marco electoral establecido, revisa todas las reglas y va tomando los acuerdos y resoluciones correspondientes. O sea, le tiene que dar curso al proceso electoral. Pero hay una segunda instancia, que es el tribunal, que revisa que el instituto, como autoridad administrativa, pues haya actuado con la debida legalidad. Claro, solamente se apega a la ley que está vigente. Así es. Se hablaba, licenciado, sobre cambiar la ley, reformar la ley, en este caso el EJIPE y todas las leyes. ¿Se podría o no se podría ahorita? ¿Cuál es el plazo para cambiar la ley? No, a este momento no. Acuérdate que 90 días antes de iniciado el proceso electoral no se puede hacer ninguna modificación en esta materia. Entonces, en este caso, el proceso electoral ya arrancó, que en septiembre, octubre del año pasado. Fue en septiembre del 2020. Arrancó, la última modificación tuvo que haber sido 90 días 90 días antes. O sea, estamos ahorita con la ley que estaba desde antes. Exactamente, de 2020, ese es el marco que nos rige, y así tendrá que terminar esta jornada electoral. Para que luego no vengan con que es que el INE está haciendo. Ahorita que tocas, ¿no?, tú el tema de la reforma constitucional, y que se me viene porque en esta evolución del derecho electoral mexicano yo te había comentado lo de las acciones afirmativas. Muy bien. Este tema de acciones afirmativas es una compensación a esa desigualdad histórica que ha habido. Tú recordarás que la última reforma del 2014
ya se regula el tema en el tema de registro de candidaturas para diputados federales y DRP, de mayoría relativa y DRP, la obligación que tiene el partido político de la paridad, 50% mujeres, 50% hombres, porque había una desigualdad histórica ahí de que generalmente el registro era solamente para las figuras de hombres. Y bien, a partir de 2014 se empieza a revisar, es decir, ese es el piso mínimo, la paridad de género. Y a partir de ahí, tanto en el 15 como en el 18 y ahora en el 2021, el Tribunal Electoral ha emitido algunas resoluciones que obligan a la autoridad administrativa, en este caso el INE, para que emita acuerdos a la hora del registro de candidaturas. Y hoy en el 2021 estamos recientemente terminando un plazo para registro de candidaturas. El pasado 29 de marzo terminó para mayoría relativa en los consejos distritales, y aquellos que los solicitaron de manera supletoria les venció el 26 de marzo para hacerlo directamente en el Consejo General. Hay una carga importante que tuvieron los partidos políticos a la hora del registro. ¿Y a qué me refiero? A que no solamente van a cumplir con este tema de la paridad de género, sino que tienen que cumplir con una cuota que tiene que ver con el registro de discapacitados. Por ejemplo, los diputados, los partidos a la hora de registrar candidaturas por mayoría relativa tienen que registrar al menos 6 fórmulas con personas con discapacidad. Muy bien. Tenían también que registrar, en el caso de los de origen indígena, en 21 distritos, de los 300 distritos, los partidos políticos tienen la carga de registrar candidaturas exclusivamente para el segmento indígena. Y hablo de aquellos distritos que se encuentran en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, en Guerrero, en Hidalgo, en San Luis Potosí, inclusive. Ahí sí hay 21 distritos donde le dicen a los partidos políticos: me vas a registrar candidaturas que correspondan solamente al segmento indígena. Ya te mencioné el de discapacitados. Hay otro segmento que tiene que ver con diversidad sexual. Hay otro segmento que tiene que ver con personas afromexicanas. Es decir, ya le están dando una carga a los partidos políticos para que a la hora de registrar sus 300 candidaturas o su listado de RP tengan una carga legal de poder cubrir estos segmentos que son importantes, hablando de que México es un país pluricultural, es un mosaico pluricultural, y me parece que todas las personas tienen el derecho de representarnos en la Cámara de Diputados. Entonces, ha sido un ejercicio sí complicado para los partidos políticos a la hora del registro. Y déjame decirte, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral tiene un segmento más, el de jóvenes, que es entre 21 y 35, y también tiene una carga para los partidos políticos que van a competir, para que los candidatos que registren también cumplan con un segmento de jóvenes. Es decir, creo que es importante que todos estos segmentos nos pudieran representar en los órganos de decisión. Y bueno, pues es una innovación que, te repito, se va a ver ahora para el 2021, y tengo la seguridad que para el 2024 tendrá esto que venir evolucionando. Entonces, las acciones afirmativas, medidas afirmativas, son medidas o acciones. Se le puede llamar igual, es un Cualquiera de los sinónimo, acciones o medidas, y son medidas compensatorias por esa desigualdad histórica, de que ese famoso patriarcado que sufría el país mexicano, pues ahora no solamente es paridad de género, hombre-mujer, ahora estamos introduciendo o dándole la carga a los partidos políticos de que estos segmentos de los que te he hablado puedan acceder al poder público. Dar la oportunidad a todos, Exactamente, que puedan ellos participar y que puedan ellos aparecer en la boleta, aparecer en la boleta. que el ciudadano tenga la oportunidad de decidir si lo puede o no representar en la Cámara de Diputados. Perfecto, muy buen tema lo de las acciones afirmativas. ¿Cuál sería la manera, licenciado, para poder ser incluido dentro de las acciones afirmativas? Lo tienes que hacer a través de los partidos políticos con registro nacional o con registro local. Ya te mencioné que en el caso local también hay acciones afirmativas. Ya te daba el ejemplo que en el caso federal no tenemos ese segmento de jóvenes, No. En el caso local me parece interesante, por eso te digo que pues yo creo que se nutren mutuamente, tanto el sistema local o el sistema federal, y habrá que analizarse los resultados. Tiene que ser a través de los partidos políticos. No es una carga, por ejemplo, para el candidato independiente, es solamente para partidos políticos nacionales o locales, según sea el caso. De que a la hora del registro de candidaturas cumplan con estos requisitos. Las coaliciones y alianzas es igual, mismos requisitos. Es igual, se le da la misma carga de requisitos, así es. Por eso es que, y no sé si escuchaste en la prensa, que algunos partidos políticos
o el registro de las planillas en ayuntamientos no estaban cubriendo tiempo para el registro por esta carga legal que ahora tienen, de que estos segmentos tienen que ser incluidos ahora al registro de candidaturas. Perfecto, Así entonces es. no cubrían, era un requisito. Era un requisito. Era un requisito. Era un requisito. Te decía, si un partido político decía, no sé, que yo decido hacerlo de manera supletoria y pido al Consejo General, no lo voy a hacer en los distritos, yo voy a registrar partido político A, las 300 fórmulas. Tiene que revisar esa carga a la que ya me referí. Y que hay un número para diversidad sexual, hay un número de fórmulas para discapacitados, hay un número establecido de fórmulas para afromexicanos. Entonces, tiene que revisarse para poder que el próximo, en nuestro caso a nivel distrital, pues se pueda ya dar por aceptada el registro de la candidatura correspondiente. Hay algo, licenciado, que se llama, o que la Corte me habían dicho, la Sala Superior hablaba de la autoadscripción. Sí. ¿Cómo funciona este criterio? A ver, mira, alguna vez un estudiante me presentaba un caso, me dice, a ver, tiene que ser estrictamente de origen indígena que haya nacido, dábamos un ejemplo. Puede ser una persona que nació en Chihuahua, de tez blanca, pero que a los 3 años llegó a una comunidad indígena de Oaxaca o Chiapas, se apega o se acoge a los usos y costumbres de la comunidad, y aunque él tenga tez blanca y en apariencia no, vamos a decir, no es indígena, pero si él se autoadscribe en la manifestación bajo protesta, sí es verdad que tendrá que presentar ante la autoridad como indígena, y la comunidad lo puede avalar. Es una autoadscripción, entonces por lo tanto tendrá que ser aceptada la candidatura. Estamos hablando de alguien que se considera de uso y costumbre indígena, más allá de su color de piel, porque él considera que hay un grado de pertenencia a la comunidad que está en sus usos y costumbres y que la propia comunidad lo reconoce. Es un tema que tendrá que manifestarse. ¿Sí? Y en el caso de la diversidad sexual de la comunidad LGBT o diversidad sexual, ¿cómo pudiera reconocerse una persona? Mira, aquí sí también entiendo que en el tema de diversidad sexual se le dio una carga a los partidos políticos. Hay algunos movimientos que tienen afiliaciones y tienen ligas, etcétera, es decir, tienen un proceso de inscripción. Y hay quien dice, bueno, aquí estamos en el terreno de una decisión estrictamente personal, estará entre la autoridad del partido político y la persona. Acuérdate que también aquí, de manera alineada, hay una legislación que tiene que ver con la protección de datos personales. Entonces, como autoridad, yo no puedo revelar, si dice, bueno, y quiero saber quiénes son las personas que se inscribieron dentro del segmento de diversidad sexual. Si la fórmula no quiere revelarlo, no tiene por qué hacerlo la autoridad administrativa ni el partido político, porque estamos en un tema de protección de datos personales. Ahí tendrá que revisarse si la propia fórmula sí lo quiere dar a conocer, ¿verdad?, públicamente. Pero desde luego que tienen que cubrir una serie de requisitos para que esta fórmula sea aceptada y se pueda comprobar que sí se ajusta a la temática de diversidad sexual. Que verdaderamente cumplan, porque puede ser una evasión para partidos o para una plataforma el decir, pues uso ese espacio para meter a personas que no pertenecen a la comunidad. Así es. Yo creo que el instituto ya tiene que tener elementos, de verificación para comprobar que efectivamente se pueda comprobar. Si tú me dices que tendríamos que revelar la identidad, pues ahí te digo, estamos en un tema de protección de datos personales. Pero te doy el ejemplo de discapacitados. Esto se presentó en el Distrito 11, donde precisamente colaboramos con la institución. Hay un partido político, Fuerza por México, a la hora de su registro, al presentar la fórmula por el 11 federal, pone como acción afirmativa discapacitados. Ahí, producto de esta resolución del tribunal, entre los requisitos, tuvimos que pedirle al partido político que acompañara una certificación médica. Privada o pública, donde principalmente pues el médico que está haciendo la certificación con sede de la profesional y firmado en original. Es decir, en el caso de discapacitados sí se acompaña una certificación. Así es. Y ahí se puede compartir, se puede acompañar. Pero en el caso, por ejemplo, volviendo a lo que es la diversidad sexual, no hay una manera tangible o física tal cual. Te insisto, en los requisitos sí se tiene que comprobar de que sí se autoadscriba como parte de una comunidad, o simplemente que pertenece, o que a este segmento de diversidad sexual. Hay una protesta, hay una manifestación bajo protesta de decir verdad, se firma y se acompaña al expediente. Así es.
Perfecto. Las acciones afirmativas, licenciado, ¿han venido a sumar? ¿Cómo ve usted desde su punto particular el hecho de que existan acciones afirmativas? Es que estamos en el terreno de los derechos humanos y te repito, aquí una de las quejas recurrentes de la ciudadanía era que siempre se presentaban como candidatas las o los mismos. Yo creo que aquí estamos abriendo, repito, se le está dando oportunidad a través de este rediseño de la legislación a segmentos que posiblemente estaban siendo de alguna manera excluidos de esta participación de ser votado. Yo la verdad considero que sí es muy importante que cualquier persona, inclusive en estas condiciones, que no sientan que es una situación de exclusión, sino que de inclusión, para que tengan la posibilidad de aparecer en la boleta, que sea el ciudadano, a final de cuentas, el 6 de junio, el que decida si lo puede o no representar en la Cámara de Diputados. En la boleta aparece la fórmula Sí. que busca el cargo, supongamos El una nombre. diputación federal, el nombre. Sí, sí. Nombre. ¿El suplente tiene que ser del mismo género o puede ser de género diferente? Preferentemente debe ser del mismo género. Acuérdate que en el caso de la pareja decían 50 y 50 y le da la carga de que sean en las fórmulas de mujeres, mujer, mujer. Pero acá, en el caso de hombres, que tiene que comprobar, puede ser hombre, hombre o le da la posibilidad de que sea hombre, mujer. Pero en la carga del registro de los hombres. Ok, perfecto. Sí. O sea, mixto. Para la paridad de los hombres sí puede ser mixto. Sí te dejo que seas hombre como propietario y el suplente puede ser mujer. Pero acá no. Acá tiene que ser mujer, mujer. Para evitar aquel fenómeno de las Juanitas, ¿te acuerdas? Que Sí, se prestó a una simulación de que el propietario o la propietaria tomaba protestas, pero renunciaba y el suplente era hombre y luego ya ocupaba el cargo. Así ya justamente porque pasó el caso de las Juanitas y han pasado situaciones pues similares, ¿no? Así es. Que luego vienen pues como que desequilibrar todo esto. Pero bueno, licenciado, todo esto nos ayuda a fortalecer una mejor democracia en el país. Nos ayuda a aumentar. ¿Cómo ve la democracia actualmente en el país? La inclusión para todos los grupos, para las personas. ¿Se está cumpliendo las medidas o los partidos cómo están tomando esto? Mira, yo la verdad creo que el funcionamiento de las instituciones me parece que ha sido oportuno y ha atendido las demandas. A ver, el Tribunal Electoral, accionarlo depende de que el ciudadano vaya y plantee una promoción. O sea, el tribunal está resolviendo promociones que la ciudadanía está presentando, son inquietudes, ellos invocan que hay un agravio, te decía el de prisión preventiva, imagínate, este tema no lo teníamos en el contexto electoral y sin embargo producto de una resolución del 2018, de 2 personas recluidas, si no estoy equivocado creo que son del estado de Chiapas, y no invocan la protección del tribunal, pues no estuviéramos hablando de este tema, es decir, son los ciudadanos los que tienen que alzar la voz, exigir la tutela de esos derechos ante las instancias correspondientes, en este caso fueron al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral las recoge y su mandato tiene efectos vinculantes, es decir, obliga al Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa, que es depositaria de la responsabilidad de organizar elecciones, de dictar los acuerdos de la materia. ¿Y qué hizo el instituto? Porque tiene facultades reglamentarias, emite un acuerdo y lo va a materializar ahora en el 2021 en este tema del modelo del voto en prisión preventiva. Es decir, todas las actuaciones que tengan que ver del INE como autoridad administrativa o del Tribunal Electoral, pues son, promociones que han sido recogidos de la acción que ha decidido tomar el ciudadano común y corriente. Si estas 2 personas se quedan así, como pues estoy en prisión preventiva, en la Constitución dice que por el solo hecho de que se dicta el auto de formar prisión yo tenga que estar suspendiendo mis derechos, pues ellos no se quedaron callados y fueron más allá y comprobaron que su prisión era una medida cautelar, que no hay una sentencia condenatoria, que por lo tanto entonces, en tanto se tarda la sentencia 1 o 2 años y se llega a una elección, pues puede votar todavía. Llegó la sentencia condenatoria, pues entonces ahí sí ya está inhabilitado para poder votar. Pero repito, yo creo que hoy más que nunca es positivo que la ciudadanía participe, que promueva el funcionamiento de las instituciones. Me parece que el Estado mexicano está funcionando y funcionando bien, con la idea de que la renovación del poder público, que esto es de lo que se trata el próximo 6 de junio, pueda dando precisamente a través de una actuación civilizada. Alguna vez que tuve la oportunidad de dar clases de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Yo les decía a las nuevas generaciones que esto lo han visto como un comportamiento ya muy rutinario. Pero yo les decía que la renovación del poder público, qué bueno que es de manera civilizada, qué bueno que las instituciones del Estado mexicano funcionan, porque esto no corresponde a todas las latitudes a nivel internacional. Tú revisas algunas latitudes Sí. y estamos hablando que el tema del voto no yo creo que no es el tema primario. Ya hay riesgo en algunas latitudes del derecho a la vida. O sea, el Sí, problema de migración en algunos países en el mundo, que ese problema muy de grande. migración para salir del país es porque está en riesgo la vida. A mí me parece que tenemos que valorar que sí es cierto, el sistema electoral mexicano tiene defectos, es perfectible, nos corresponde a todos involucrarnos, pero me parece que a este momento, comparado con otras latitudes, me parece que vamos en el camino correcto. Sí, es decir, estamos hablando que ahora sí que por lo que nos preocupamos, ¿no? Por lo que nos preocupamos por lo del voto, cuando en otros lugares se están preocupando por su propia vida, Ujú, así ¿verdad? es. Y aquí tenemos la democracia, porque existe la oportunidad de tener las plataformas que sean Mira, posibles. déjame platicarte una anécdota que lo compartí en el curso de capacitación de los CAIS. Yo tuve la oportunidad profesional de trabajar antes del INE en el INEGI. El INEGI, en aquel entonces todavía Dirección General de Estadística, pero se convirtió en INEGI. Y yo trabajaba para la encuesta de empleo y desempleo urbano, que por cierto sigue vigente y es la que mide el tema de desempleo a nivel nacional. Yo era estudiante y trabajaba como entrevistador para esta encuesta y me tocó entrevistar a una persona de la tercera edad. Yo le estaba haciendo un levantamiento de la información. De pronto el señor se quebró y empezó a llorar. Yo me detuve, yo dije, bueno, hice una pregunta incómoda, Claro, ¿qué pasó? el señor no se encuentra en condiciones. Tuve que preguntarle que si estaba bien y que si le parecía que yo en otro momento, porque el tema de las encuestas es un sistema aleatorio. Eran viviendas específicas y los que vivieran ahí se les tenía que preguntar sobre el tema de empleo o desempleo. Ok. Entonces yo le decía, bueno, vengo en otro momento. Me dice, no, dice, mire joven, estoy hablando del 84, 85, Ya sé, ya hace rato, ¿verdad? casi, casi Ya, 40. sí, bueno. Él me dice, joven, se sigue oyendo mucho movimiento de una guerrilla. Lo del 68, pues 68, todavía estaba fresco. la comunista después. ¿Sabes qué me expresó el señor? Me dice, mataron a mis padres en la revolución frente a mí. Dijo, es muy doloroso. Usted está joven. Lo que tenga que hacer por el país, háganlo de manera civilizada. Esa expresión a mí me marcó para toda la vida. Pero yo no sabía que años Claro. después iba yo a llegar a una institución electoral que se trata de eso, de lo que me estaba él hablando. Es decir, la verdad, tenemos que valorar la existencia de este tipo de instituciones como el tribunal y las autoridades electorales, ya sea a nivel federal o local, porque repito, se trata de que el poder público se pueda renovar de manera civilizada. Se vale que haya pues un grito, que haya disenso, que haya discusión, pero que no pase de ahí, licenciado. Sí, Esa claro. es la idea, ¿verdad? Que como país podamos caminar en esta renovación del poder público a través de las urnas, que es lo que más nos conviene. Claro, crecer civilizadamente. Sí, sí, sí. Licenciado, anda mucho ahorita y viene el tema, ¿no? Ya lo hablamos un poquito de la fiscalización y bueno, las candidaturas que andan ahí que se tuvieron que anular por lo pronto. Dicen, hay una frase que dice, si el INE no puede, que no siga o algo así. ¿Cuál es lo que el INE ha ayudado a la nación? Pues mira, IFE, ahora INE. yo tengo la fortuna de tener 30 años trabajando en esta institución. Llegué en 1990, llego muy joven, la verdad. Llegué de 24 años. Y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un servicio civil de carrera, que es el Servicio Profesional Electoral, ahora el Servicio Profesional Electoral Nacional. El instituto le ha invertido mucho en la formación de los funcionarios. No somos funcionarios improvisados. A mí me parece que la autoridad electoral ha cumplido su papel, ha cumplido su mandato. Yo te hablo desde adentro. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución. Y quizás, si me permites una crítica, Sí. pero ya como ciudadano y no como funcionario, lo he platicado con algunas personas, es que, mira, en el diseño actual de la institución, los partidos políticos, o sea, en el legislativo, le han sobrecargado de actividades. Voy a citar al maestro Pepe Goldenberg, que en algún tiempo fue presidente El INE. de la institución, Sí. y yo coincido con él en una visión que él tenía en los 90s. ¿Y a qué me refiero? A que la institución debe de hacer tres actividades fundamentales, la institución, en organizar elecciones. Elaborar un padrón electoral y una lista nominal, es decir, expedir una credencial para votar, ¿sí?
capacitar ciudadanos, que son los que van a integrar las mesas directivas de casilla, y la selección y ubicación de los lugares donde se van a instalar las casillas. Ese es el papel fundamental de una autoridad que organiza elecciones. Y me parece que para esa actividad, el instituto, 9 creo van a ser ya procesos, o 10, ya no me acuerdo, 10 procesos electorales, ha cumplido puntualmente con esa encomienda constitucional. Hay personal calificado para esto que te estoy diciendo. Sí. En materia de elaboración de padrones, el instituto da asesorías a nivel internacional. La que sea para votar con fotografía es de las más seguras a nivel mundial, por su confección, por los elementos de seguridad que trae, y es un documento de identidad probadísimo aquí a nivel nacional. En materia de capacitación electoral, pues bueno, el instituto ha cumplido en la integración de las mesas directivas de casilla y en la ubicación de los lugares, de tal manera que la organización de las elecciones como una actividad primaria, el instituto ha cumplido. Otras tareas que le han cargado a la autoridad, en materia, en radio y televisión, fiscalización, prerrogativas, es decir, una serie de tareas, como censor para poder opinar públicamente. Recuerda que el artículo 134 de la Constitución establece hay una prohibición expresa para todos los funcionarios de su difusión de imagen y cargo, etcétera, en tiempo electoral, es decir, como censor inclusive, es decir, creo que le han sobrecargado tareas a la institución, de tal manera, pues bueno, que siempre cualquier actuación de la autoridad, pues dejarán entredicho, es decir, hay quien estará como jugador de acuerdo o desacuerdo, como árbitro electoral. Tú estás, si me permite la analogía, en una cancha de fútbol, pues el que pierde a veces siempre le echa la culpa a quién, al árbitro electoral, sí, en este caso. Entonces yo creo que el instituto lo que quiere es una cancha pareja para todos los jugadores. De eso se trata el 6 de junio, y entiendo que las decisiones que la autoridad decida, hay una ventaja, pueden ser recurribles, pueden ser revisadas, ahí están los tribunales. Si alguien se considera agraviado de las decisiones del INE, puede acudir al Tribunal Electoral para que sean revisadas estas decisiones. Estamos en un Estado de Derecho, y yo creo que esa es la posición que debe de adoptar aquel que se considera agraviado, revisarlo en el tribunal, no descalificar, no emitir adjetivos. Es un Estado de Derecho, y dice, bueno, no estoy de acuerdo con la decisión, pues voy al tribunal y que el tribunal emita lo conducente. Claro. En esta época de vida ya del INE, 30 años, ha habido pues cambios de, bueno, diferentes tipos de partidos en el poder. Lo que nos lleva a que no solo se carga el INE hacia un partido, que es lo que mucha gente dice, que ha habido cambios, que ha habido rotación, que ha habido pues esos cambios, ¿no? ¿Qué decirle a aquellos que ahora vienen con este dicho, con esta frase? Es que el INE está nada más encargado a... Mira, todas las tareas, todos los procedimientos que realiza el instituto nos acompañan, órganos de vigilancia respecto a la elaboración del padrón, su actualización y la expedición de credenciales, y los consejos ciudadanos que se instalan en proceso electoral. Todas las tareas del instituto son auditables, todas, verificables. Aquel que diga que el instituto está actuando con imparcialidad, pues que lo pruebe. Todo, o sea, es decir, las actuaciones que están, porque, mira, la legislación electoral es un cronograma de actividades por etapas, por procedimientos, y todas y cada una de ellas o intervienen los partidos políticos o intervienen los consejeros ciudadanos para poder acompañar a la autoridad en esta confección, en esta etapa preparatoria, en la jornada electoral y en los cómputos distritales. Recuerda que los partidos políticos también forman parte de los consejos distritales y locales, y ellos, aunque si bien es cierto no tienen derecho de voto, sí de voz, pueden en cualquier momento hacer valer una acción legal cuando están en contra de una decisión del INE, en cualquiera de sus niveles, consejo distrital, consejo local o consejo general. A ver, los partidos políticos nos han acompañado siempre, y existen los tribunales electorales para que revisen las decisiones del INE. Aquel que diga que el instituto ha actuado con imparcialidad y que ha beneficiado a un partido político, me parece que desconoce el diseño electoral. Y te repito, pues hoy más que nunca, en el tema de transparencia, por ejemplo, la institución es una política de puertas abiertas para que el ciudadano, si quiere saber sobre una etapa preparatoria, un ciudadano común y corriente, se le da la información que él solicite, siempre y cuando cumpla con los requisitos de procedibilidad, me explico. Pero es auditable cualquier etapa preparatoria o procedimental que desarrolle la institución. Perfecto, es bueno recalcar este punto, porque luego hay quien pues dice que está cargado de línea hacia un partido, hacia otro partido, cuando pues
los cambios y rotaciones de colores. Mira, yo veo positivo el tema, por ejemplo, de que haya una fiscalización de los recursos, que haya el tema de recuento de votos cuando ya se hacen los cómputos distritales, de tal manera que se puedan verificar los resultados que emiten las casillas. Eh, hay boletas, hay actas, se recuentan frente a partidos y a los consejos distritales, se emite un resultado final y todavía la decisión de la autoridad puede ser revisada. Yo estoy repitiendo mucho lo del tribunal porque se puede revisar la decisión de la autoridad. Perfecto. Licenciado, ¿nos puede confirmar, nos puede decir usted ahorita por qué el cambio de IFE a INE? Pues bueno, porque en aquel entonces, todavía hasta el 2014, el instituto solamente se encargaba de las elecciones de orden federal. Se sigue encargando solamente, o sea, el INE ya es una institución que también tiene injerencia, acuérdate, a nivel local. Es decir, a partir de 2014, al llamarse un instituto nacional, es porque también tiene competencia o injerencia en las elecciones de orden local. Si bien es cierto, hay 32 organismos públicos locales funcionando para llevar a cabo toda la operación o la organización de la elección local, el INE ya tiene un grado de participación. Por ejemplo, en la conformación de sus órganos directivos, el INE es el que lo aprueba. Es decir, en aquella exposición de motivos, en aquellas iniciativas de ley que se presentaron, se hablaba de que solamente existiera un solo instituto a nivel nacional. Desaparecer los órganos locales. Sin embargo, me parece que los partidos políticos, algunos con justa razón, consideraron que este andamiaje tan complejo era necesaria la coexistencia tanto del órgano nacional como de los órganos públicos locales, pero no quiere decir que hay una autonomía así plena. Desde el punto de vista operativo, el INE tiene injerencia respecto al funcionamiento de los órganos públicos locales, pero en el diseño actual era que solamente hubiera un solo instituto y desaparecieran los 32 órganos públicos locales. Sin embargo, te digo que para aquel entonces, dadas las condiciones, la complejidad era importante y consideraron necesario mejor que coexistieran esta figura de INE y los soples. Y bueno, ha funcionado en el 15, en el 18 y se va a aprobar nuevamente en el 21. Ya corresponderá al legislativo pronunciarse en este sentido sobre esta coexistencia de los organismos públicos o nacionales. Que todo viene de ahí, de las leyes. Así es. El INE no actúa fuera de las leyes. No, pues finalmente el diseño está en la cancha de los diputados. Nosotros solamente lo que hacemos es ejecutar materialmente una decisión que se toma en el legislativo. O sea, el legislativo es el que hace las leyes, el que delimita, y ahora sí ya el INE las cumple y delimita nada más lo que vienen siendo las reglas. Así es. Reglas de operación. Así es. Porque incluso no puede brincar el INE hay un marco jurídico establecido y como tal nos tenemos que ceñir. Efectivamente, y luego querer venir a cambiarlo ahorita, pues el cuarto para las 12. No, y hay impedimento legal, recuerdo. Ya será para el 24. Para el 24 y les encargo de tarea. Licenciado, y hay una opción, una oportunidad que todos los ciudadanos tenemos para poder participar, que es la figura del observador electoral. Sí, fíjate que ha habido una buena respuesta, está habiendo una buena respuesta. Yo los invito y aprovecho tu espacio para que a través de la página de www.ine.mx ingresen a una liga que está ahí en materia de observación electoral. Y la verdad los invitamos para que se sumen. Yo te decía hace un rato que este tema de la organización del proceso electoral nos atañe a todos. Y el ciudadano, precisamente aquel que dice que las cosas se hacen mal al interior del INE o de los órganos públicos locales, pues lo invitamos a participar, que él verifique, que se dé cuenta de todos estos procedimientos que se desarrollan previo, durante la jornada y posterior a la jornada, para que en calidad de observador electoral nos pueda acompañar. Puede registrarse, tiene que cumplir un requisito de tener que ser para votar, llena su solicitud, la manda en línea y después le llega una notificación para ver dónde desea él participar, en qué distrito desea él participar. Si así lo decide, se le capacita, puede ser presencial o puede ser en línea, ya hay esta modalidad de que puede ser capacitado en línea, y una vez que su solicitud es aceptada, que cumplió los requisitos, que cumplió con el curso de capacitación, en los consejos distritales se aprueba a la debida acreditación para que él pueda actuar. Se le expide un gafete y una acreditación para que él pueda acompañarnos en esta tarea tan importante del 6 de junio del funcionamiento de más de 150,000 casillas a nivel nacional que se van a instalar en todo el país. ¿Cuál es la atribución que tiene? Observar. ¿A qué me refiero? Va a observar la instalación de la casilla, su operación, su escrutinio y cómputo, su declaración de resultados, y puede elaborar un informe. Es decir, él solamente puede observar y puede elaborar un informe donde se van a recoger
su experiencia y sus observaciones para que la autoridad electoral lo retome y si esto impacta, digo, para futuras actuaciones, pues recoger esas inquietudes de los observadores para poder tener un marco electoral, pues, lo mejor posible, ¿no? De lo mejor posible. Claro, entonces estamos hablando que el marco electoral se puede dar o se ha dado en base a las aportaciones ciudadanas. Ay, desde luego que hay aportaciones. Él tiene ese derecho de observar cómo se desarrolló la jornada electoral, emite un informe y hay propuestas interesantes que pueden ser recogidas para que el legislativo las pueda tomar en cuenta. Él es avalado en un distrito, en un consejo distrital. El observador observadora puede, sin embargo, observar en otro distrito. Sí, en todo el país. Todo el país. Está abierta. Ya al tener la acreditación, su nivel de actuación puede ser en el territorio nacional. Supongamos que si le sale un viaje a otro estado de la República, él puede estar Trae su acreditación, puede tener acceso y puede estar observando el desarrollo de la votación. ¿Solamente el desarrollo de la votación? ¿Puede antes? Desde la instalación, el desarrollo, el cierre, la publicación de resultados, toda la jornada electoral. ¿Y lo que es ya la llegada de los paquetes electorales al distrito, tiene alguna facultad del observador? Ya ahí no, porque es prácticamente durante la jornada. Digo, acuérdate que las sesiones de los consejos son públicas. Y él nos puede acompañar y si considera que puede todavía advertir algún aspecto, pues lo puede integrar al informe correspondiente que en su momento tenga que rendir a la autoridad electoral. Perfecto. ¿Hasta cuándo tienen para registrarse como observadores? 30 de abril. 30 de abril. Los invitamos para que antes o inclusive hasta el día 30 de abril puedan inscribirse en línea a través de la página que ya mencioné para que su solicitud sea aceptada, que cumple los requisitos, cumple la capacitación y se emita la acreditación correspondiente una vez aprobada en los consejos distritales. Perfecto, licenciado, pues es importante este tema, le agradecemos mucho su tiempo, ya llevamos más de una hora aquí. Caray. Se nos fue súper rápido. Bueno. Súper rápido, yo creo que nos van a quedar muchos temas pendientes, aquí tienen las puertas abiertas de su casa, Radio UPG. Y quisiéramos que nos acompañaran en lo consecuente, porque sí hay otros temas que se trata de involucrar a la ciudadanía y educar a la ciudadanía. Así es. Sí, yo creo que te insisto mucho, yo creo que la autoridad tiene que difundir su actividad y tenemos que lograr la sensibilidad de la ciudadanía que nos escucha para que también se anime a participar en todos los sentidos. Perfectamente. Licenciado Epifanio, ¿qué más nos puede recomendar por último para esta próxima jornada electoral? Pues bueno, yo la verdad sí invito a la ciudadanía para que el 6 de junio se sume a este esfuerzo institucional, que participe, que su voz o su voto sea escuchado. Mira, la mejor forma de criticar el ejercicio o no de un gobierno es, bueno, tener la calidad moral de que voy a criticarlo porque me di cita en la fila para votar. A lo mejor no quedó mi opción política, pero quiero criticar porque yo me di la tarea de formarme, de hacer fila y emitir mi voto. Me parece que tenemos que quitar ese fantasma de que en una elección intermedia a nivel federal baja mucho la afluencia ciudadana de votación. Yo invitaría para lograr vencer esos niveles que hemos tenido, sobre todo en las elecciones presidenciales donde es más copiosa la votación, pues que es un gran ejercicio y me parece que la conformación de la Cámara de Diputados a nivel federal es un asunto que nos atañe a todos y ojalá podamos vencer ese tema del abstencionismo. Perfecto, licenciado, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya hubo muchas preguntas, muchas dudas, fueron cuestionadas, fueron comentadas y pues le agradecemos su tiempo que destinó a este programa. 30 años de trayectoria, Gracias, sí. 30 años, así que la experiencia nos habla y cuántas cosas no ha vivido usted en el proceso. Sí, de todo, muy bien. Agradecerles el espacio y de veras vamos a retomar el tema de esta invitación para seguir invitando a compañeros que puedan hablar de temas de interés de la ciudadanía. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado Epifanio. Él es vocal secretario del distrito número 11 con base en Guadalupe, Nuevo León. Del INE, el distrito 11 con base en Guadalupe, Nuevo León. 11 que es uno de los 12 distritos. 12 distritos de nivel federal que tiene el Estado de Nuevo León, así es. 300 a nivel federal, ya a nivel nacional. Así es. Bueno. Perfecto, pues licenciado Epifanio, así como el licenciado Epifanio, pues hay muchísimos funcionarios de carrera que tienen años en esto. Así es. Y que no son nuevos, digamos No, así. no es, el servicio profesional no es un cuerpo civil improvisado, está preparado, está calificado y no tengo ninguna duda que va a llevar a buen puerto la organización de la elección del próximo 6 de junio.
Perfecto, pues muchas gracias, licenciado Epifanio. Les agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros en este día. Estaremos el día de mañana a la misma hora, 5 de la tarde, transmitiendo completamente en vivo. Y pues aquí seguimos a cuidarnos del virus, de la pandemia y sobre todo, como toda sociedad, a involucrarnos, como todos miembros de la comunidad. Involúcrate haciendo conciencia social. Nos esperamos martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Soy Israel Alonso. Muchas gracias y que tengan muy buen día.